Estamos todavía acá. Junto con ese desarrollo que hemos hablado, entonces va lo que yo les estoy diciendo en este momento, la evaluación de desempeño. Y dice que la evaluación de desempeño es un sistema de revisión y evaluación periódica del desempeño de la persona en el trabajo. Dice, es un sistema de revisión y evaluación periódica del desempeño de la persona en su puesto de trabajo. También dice que es un proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado en base a políticas y procedimientos bien definidos. Entonces, un poco creo que con esto aclara tu pregunta, ¿no? Al decir que es una revisión y evaluación periódica, no dice constante, dice periódica. Si decimos periódica, es que tiene periodos en los cuales se va a hacer. Si dijéramos es continuo, quiere decir que siempre estamos evaluando, ¿verdad? Dice también que la evaluación del desempeño es comparar el desempeño del trabajo de una persona con estándares o objetivos desarrollados para el puesto de trabajo. Comparar el desarrollo del trabajo con estándares o objetivos. Ya nosotros ya sabemos bien claro, es un estándar, es una norma que nos sirve para comparar. Con los objetivos, dijimos que el desarrollo, la evaluación de las personas va, digamos, orientado ¿a qué? A que se cumplan las metas y los objetivos de la organización. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación de desempeño? Primeramente, mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas que estén de acuerdo con los requerimientos de la organización. Dice, mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas acorde con los requerimientos de la organización. Luego dice, diseñar estrategias de mejoramiento continuo. Entonces ya hemos dicho, ¿cuándo hacemos un programa? No hemos hecho calidad, pero creo que sí lo he estado mencionando siempre. Cuando llevamos a cabo un mejoramiento continuo, cuando hay, digamos, deficiencias, ¿verdad? Y luego dice, brindar oportunidades de desarrollo y capacitación. Esos son los objetivos de la evaluación de desempeño. Dice que esa evaluación de desempeño puede tener dos tipos. Puede ser una evaluación formal y puede ser una evaluación informal. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de esos. Evaluación informal. Informal. Es el proceso permanente que ofrece información sobre el desempeño laboral de los empleados. Se basa en la estrecha relación entre la conducta laboral y la retroalimentación respectiva. Entonces, si nosotros decimos o definimos de esta manera la evaluación informal, estaremos viendo que esta evaluación informal, como lo hice anteriormente, es un proceso permanente. El jefe de servicio permanentemente está evaluando a los médicos asistentes o a sus médicos de servicio, ¿sí? Permanentemente los está evaluando. Esa es una evaluación informal. Por eso dice que es permanente. ¿Qué pasa con lo formal? Esta evaluación formal ya no es algo permanente, ya es algo periódico, como dijimos anteriormente. Y si es algo periódico, puede ser hecha semestralmente o puede ser hecha anualmente. Esta evaluación formal, ¿qué nos va a permitir? Ver la diferencia entre el desempeño actual y la posibilidad de un ascenso. Entonces, ya acá vemos que entra a tallar otro tema. Ya también tenemos que pensar, ¿no?, en otra etapa más de la administración de recursos humanos, que son los ascensos, ¿sí? Tercero, dice, la evaluación está a cargo del supervisor directo o de un comité de evaluación. ¿Por qué? Porque definitivamente, así sea una evaluación formal,
la persona no va a ser evaluada por otra persona que no la conozca, ¿no? Vamos a decir, por otro jefe de servicio. Entonces, acá estamos poniendo el ejemplo del hospital, estamos poniendo el ejemplo del servicio, por eso estoy hablando de los médicos asistentes, de los médicos de servicio, perdón, y el jefe de servicio, ¿no? Dice, la evaluación está a cargo del superior directo. ¿Quién es el superior directo del médico de servicio o del asistente? Es el jefe de servicio. Pero a veces cuando pueden surgir problemas, y definitivamente a veces lo surge, entonces se tiene en consideración que se nombre un comité de evaluación, donde va a estar el jefe de servicio, pero van a estar además otras personas. ¿Alguna pregunta sobre evaluación? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Nadie quedó todo claro? Sí, doctora, todo claro. Entonces, nuevamente, ya pasamos a otra cosa. Ascensos, descensos y separaciones. Pero estos ascensos, descensos y separaciones, para no perdernos, esos ascensos o separaciones, ¿dónde están? Están dentro de la evaluación. Todavía no pasamos a otra etapa. Seguimos en el desarrollo de recursos humanos, ¿sí? Y entonces vamos a ver en qué consiste esto. Listo. Dice ascensos, transferencias, descensos y separaciones. Dice que es el movimiento del personal dentro de una organización dependiente del proceso de planificación, ¿no? Nosotros decíamos en la planificación es donde nosotros vemos los problemas que puedan surgir, ¿para qué cosa? Para, en base a esos problemas, desarrollar objetivos, ¿no? Entonces dice, es el movimiento de personal dentro de una organización dependiente del proceso de planificación. Y ahora sí, ya pasamos a la otra fase, a la otra etapa, al otro subproceso de lo que nosotros estamos viendo en la administración de recursos humanos. Y nos vamos a referir a las compensaciones y prestaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Comenzaremos por definir qué cosa es compensación. Y dice que la compensación es toda remuneración que las personas reciben por su empleo o su trabajo. Decíamos, todos los trabajos tienen que ser remunerados. Definitivamente no hay trabajos, creo yo, o me equivoco, que se hagan ad honorem. A veces hay, ¿no? Pero por ciertas condiciones que se dan. Pero, si no, todos los trabajos tienen que ser remunerados. Hay otra cosa que no lo he querido poner acá, porque a veces no es tan cierto, y lo voy a explicar por qué. Dice, a igual trabajo, igual remuneración. ¿Sí? Pero les decía, no lo he querido poner acá, porque entonces surgirá una pequeña duda, un pequeño problema. El médico del Ministerio de Salud gana igual que el médico de salud. Creo que hay diferencias. Puede ser poco, pero hay diferencias. Por eso es que no he querido poner eso de a igual trabajo, igual remuneración. ¿Y cómo defino las prestaciones? Las prestaciones las definimos como las remuneraciones adicionales al salario base que incluye vacaciones pagadas, permiso por enfermedad, pagos por días festivos. O sea, no tiene nada que ver con el sueldo. Esto ya es diferente. Vacaciones pagadas, permiso por enfermedad, pago por días festivos, o también podemos decir el pago que se da por fiestas patrias, por Navidad, ¿no? Por vacaciones. Entonces,
Eso es prestaciones, no es compensaciones. Dice que tanto en las compensaciones y en las prestaciones se debe contar con una política de remuneraciones y compensaciones que sirva para atraer personal calificado y mantener al personal talentoso. Creo que se entiende, ¿no? Atraer personal calificado. ¿Para qué cosa? Para reclutarlo, para seleccionarlo. Ya están las 5 personas, 5 pediatras que hemos contratado para el hospital. Pero esos 5 pediatras, los 5 no van a trabajar igual. Vamos a ver que 1 o 2 van a ser eficaces, van a ser eficientes, van a estar en equipo. ¿A eso qué cosa se denomina? Mantener al personal talentoso. ¿Sí? Por eso es que en un momento decíamos, ya no se denomina recursos humanos, sino se denomina talento humano. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa sirven las compensaciones y prestaciones? Para mantener la equidad entre los trabajadores actuales y lograr su satisfacción. Y acá también decíamos que si nosotros logramos la satisfacción de las personas, quiere decir que los estamos motivando. Por eso dice en lo siguiente, motivar a los trabajadores premiando su esfuerzo y mejoren el trabajo de manera justa y equitativa. Entonces, eso es, digamos, en lo que se debe basar la política de compensación y de prestaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora, por ejemplo, los residentes de cualquier especialidad son compensados y reciben prestaciones a la vez, o sea, se puede recibir ambos. Sí, sí, pero ¿cuál es la pregunta? Ah, no, o sea, si se puede recibir ambos, ¿no? Esa es mi pregunta. No, es que una cosa es el sueldo, lo que dice arriba, es la remuneración. Remuneración o sueldo. ¿Cuánto te pagan como médico residente todos los meses? Te pagan, por decir, 5.000 soles. ¿Sí? Esa es tu remuneración. Pero, o compensación. Pero, ¿cuál es tu prestación? Que te van que te van a dar, digamos, una bonificación por fiestas patrias, una bonificación por Navidad, por fin de año, ¿no? Esa es tu bonificación. Si no hablamos del médico residente o hablamos en general de los médicos, por ejemplo, es salud. Se les da un sueldo completo por Navidad, por fiestas patrias, por vacaciones y tienen otro sueldo más que no me acuerdo qué nombre tiene esa prestación. O sea que esos médicos de salud sacan 16 sueldos al año, diferente a los de MINSA que solamente sacan 12 sueldos por año. No sé si contesté tu pregunta. Doctora, gracias. Ya. Entonces seguimos avanzando en la administración de recursos humanos y pasamos ya a ver lo que se denomina seguridad e higiene. ¿Qué cosa es eso? Entonces dice que la seguridad e higiene constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener el nivel de salud de los empleados. O sea, tenemos que cuidar que las personas estén sanas cuando están trabajando. Incluso por eso hay la ley que salió, me parece, hace unos 8 o 9 años, no estoy muy segura, la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? Y todo gira ahora en torno a esta norma. ¿Qué más dice? Dice que tanto la seguridad como la higiene están relacionadas con el diagnóstico y la prevención de enfermedades y riesgos ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables, el hombre y su ambiente de trabajo. ¿Se entendió? Creo que no se entendió. Vamos a poner con ejemplo para que ustedes lo vayan entendiendo. Seguridad. Un médico que trabaja en un hospital.
A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? De repente tenemos un interruptor, un enchufe que no está bien colocado, que no sé qué cosa, que se ha roto o algo, y el profesional va a enchufar, ¿qué va a enchufar? Un aspirador. Y le puede pasar la corriente. ¿Qué cosa es eso? Eso es un riesgo en el trabajo. O aquella persona que de repente las escaleras no tienen la rayita amarilla para ver, en la noche no hay luz, está bajando y se cae. No tiene que ver directamente con su trabajo, es un riesgo. Pero eso que se denomina higiene y que se denominaba antes higiene, ahora lo conocemos con otro nombre, enfermedades ocupacionales. ¿Qué hablamos del médico? Este médico es un neumólogo, atiende pacientes con tuberculosis y se contagia de tuberculosis. ¿Sí? No es un riesgo, sino ya es una enfermedad ocupacional. Aquel médico que está atendiendo en emergencia y de repente se pincha, el médico no ha estado vacunado contra hepatitis B y contrae una hepatitis B porque ese paciente tiene una hepatitis B. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad de tipo ocupacional. Creo que con esos dos ejemplos me logro entender. ¿Qué otra cosa? Decíamos que está relacionado tanto la seguridad como las enfermedades ocupacionales y la prevención de estos, tanto de riesgos como enfermedades, con dos variables. ¿Cuáles son las variables? El hombre, la persona, el trabajador, ¿no? El empleado y su ambiente de trabajo. ¿Dónde está trabajando? Seguridad. Dice, es la protección de los empleados en relación a las lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo, pero que no necesariamente están ligados a lo que la persona hace, ¿sí? Por eso les ponía el ejemplo del interruptor, de la escalera, ¿no? Dice que estos riesgos, se pueden reducir cuando los trabajadores piensan de manera consciente en la seguridad. Ellos mismos se cuidan. Hay ejemplos diversos que muchas personas, muchos médicos han tenido problemas muy serios por la falta de seguridad de llevar un equipo, qué sé yo, se debe llevar de esta manera. No, así nomás, dame, estoy apurado, dámelo así nomás. Y tuvimos un colega que falleció en el hospital de neoplásicas. ¿Por qué? Porque un determinado equipo que lo debía haber llevado en determinadas condiciones, se lo puso al bolsillo y se fue. Y después, ¿qué cosa hizo? Hizo un problema grave de cadera y una septicemia y el médico falleció. Estamos hablando de riesgos, estamos hablando de seguridad en el trabajo. Dice que los programas de seguridad o de riesgo se evalúan mediante el número de accidentes y la severidad de los accidentes. Y bueno, yo siempre hago un paréntesis en esto que estoy diciendo, para decirles a ustedes, pero hasta ahora no lo he visto, siempre están preocupados por los temas de tesis. Y no se ha evaluado esto en los hospitales, que se debería evaluar. Queda, digamos así, como algo, como un comentario que les puede servir para después. Y hablamos de lo que denominábamos o que se denominaba antiguamente higiene y que ahora se denomina enfermedades ocupacionales. ¿Y qué dice? Que es la protección de los empleados en relación a contraer enfermedades en el centro de trabajo, ¿no? Es la protección de los empleados en relación a contraer enfermedades en el centro de trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Perfecto, seguimos. Y justamente hablábamos de las enfermedades ocupacionales y tenemos que en agosto del 2011 se aprueba la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se reglamenta la ley mediante un decreto supremo, el 005 en el 2012, o sea, un año después. Y ya se viene trabajando en todas las dependencias, tanto públicas como privadas, con esta normatividad. En un momento cuando recién salió, que ahora hay algunos artículos que se han ido modificando, sobre todo este que decía que toda empresa que tuviera por encima de 30 empleados tenía que tener un médico ocupacional. Entonces, definitivamente, en el 2012, y tampoco digamos ahora, tenemos la cantidad suficiente de médicos con la especialidad de medicina ocupacional, porque son muy pocas facultades que tienen esta especialidad. Entonces, como no había la especialidad, decían, bueno, entonces que tengan maestría en salud ocupacional. Ahora me parece que esto ya de 30 personas se ha elevado, no sé si son a 100 o a 1000 personas en una empresa para que puedan tener un médico ocupacional. ¿Alguna pregunta o comentario en relación a lo que es seguridad en el trabajo y enfermedades ocupacionales? Al parecer no hay preguntas. Me voy a permitir hacer un comentario. Yo no creo que es falta de ética, no voy a mencionar en sí la raíz del problema, de este problema. No es un problema, sino es una situación. No pueden ustedes, les digo ustedes, confundir lo que es seguridad y enfermedades ocupacionales con infecciones intrahospitalarias. Pregunta al grupo. ¿Ustedes saben qué son enfermedades, infecciones intrahospitalarias? O enfermedades también, como se los denomina, derivadas de la atención en salud. María José. Sí, es cuando un paciente presenta una enfermedad después de 48 horas, creo, o 72 horas de estar hospitalizado hasta no sé cuántos días, disculpe, creo que 7 días o algo así, o después del alta. Ya, ejemplo. Ejemplo. Siempre yo le pregunto con ejemplos, porque a veces... ¿Ejemplo? Sí, porque a veces damos la definición, tu definición está muy bien. No tengo ninguna objeción a la respuesta. Pero si pones un ejemplo, nos entendemos mejor. Tu compañera Grace me dice una neumonía nosocomial. Perfecto, está bien. El paciente fue para ser intervenido quirúrgicamente ¿de qué? De una cesárea. Y hace una neumonía. Un ejemplo. Otro ejemplo. Un paciente llega a emergencia, un paciente de sexo masculino, porque tiene un adenoma de próstata, no puede orinar, le pasan una sonda vesical y la persona que le pasa la sonda vesical de repente es un interno, primera vez que está pasando una sonda, y le traumatiza la uretra. ¿Sí? Ponen a un paciente una venoclisis y el paciente hace una flebitis. Entonces, incluso
un paciente es operado ¿de qué? Es operado de una peritonitis. Hay una infección de la herida operatoria, una dehiscencia. Entonces, todos esos ejemplos y muchos otros que se podrían poner se denominan infecciones intrahospitalarias. ¿Sí? Que esas infecciones intrahospitalarias no tienen nada que ver, con lo que es seguridad y enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Hago este comentario, como digo, no voy a decir por qué, pero que les quede bastante claro este tema. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces pasamos a lo siguiente. Nuevamente nuestro cuadrito, y acá, ¿qué cosa es lo que tenemos? Ya tenemos las relaciones en el trabajo. Ya estamos acá, ya hemos pasado compensaciones, seguridad, y estamos ya acá. Entonces, ahí de esta fase nos vamos a referir. Relaciones laborales. ¿A qué denominamos relaciones laborales? Dice que las relaciones laborales se basan en la política de la organización, y en eso tiene mucho que ver, ¿qué cosa? Los sindicatos, que están ahí, los sindicatos tomados como representantes de los anhelos, aspiraciones, necesidades de los empleados. Su objetivo de los sindicatos dice que es resolver el conflicto mediante una negociación política e inteligente. Y ustedes se acordarán cuando comenzábamos la asignatura que decíamos, dentro de las organizaciones de las empresas puede haber una organización formal, y mencionábamos que esta organización formal era la que se ve representada en el organigrama estructural. Pero decíamos que hay organizaciones informales, y ahí poníamos el ejemplo del sindicato, ¿no? El sindicato de trabajadores. Ustedes no ven un organigrama del sindicato de trabajadores. El cuerpo médico del hospital. En el organigrama del hospital no ven representado el cuerpo médico, porque el cuerpo médico es una organización informal. No, y acá habla de los sindicatos, pero podríamos hablar, como estamos diciendo en este momento, el cuerpo médico del hospital. Entonces dice, el objetivo de estos del sindicato, o sea, de estas organizaciones informales, es resolver el conflicto mediante una negociación política e inteligente. Dice, ¿y por qué los empleados se afilian a los sindicatos? Primeramente porque tienen insatisfacción con la gerencia. Y entonces, en lugar de reclamar uno personalmente problemas que tengan con los jefes, tienen el sindicato, van y se quejan al sindicato. Entonces ya es la cabeza del sindicato que reclama. ¿Qué otra cosa, con qué otra cosa tiene que ver? Tiene que ver con la oportunidad para el liderazgo de los sindicatos, tiene que ver con la presión que hacen los empleados, vamos a decir esto, están reclamando que les den una bonificación por un bono, como se está llamando ahora, por cumplir una X función. Entonces, pero, digamos, el gerente no les quiere dar, ¿a dónde recurre? Al sindicato. Los empleados, ¿a quién hacen presión? Ya no hacen al jefe de la empresa, sino al sindicato. Y hay veces que esta sindicalización, el que uno se afilie al sindicato, es forzada. Entonces, necesariamente dice, bueno, tú trabajas en esta empresa, acá hay este sindicato, tienes que afiliar. Sí, pero yo no quiero. Tienes que afiliarte. Porque mira, y te muestran, se dan esas pequeñas ventajas, ¿no? Entonces, esas son, digamos, el por qué se afilian, dice, las personas a los sindicatos. Creo que eso está claro, no tenemos más comentario y llegamos ya al final acá, investigación de recursos humanos. Dijimos, cuando comenzamos dijimos, primeramente investigamos, vemos las causas, entonces ya entramos en planeamiento y damos toda la vuelta, cerramos el círculo y esto prácticamente es como retroalimentación. Entonces vemos qué tenemos en cuanto a los investigación de recursos humanos. Dice, es el estudio sistemático de los recursos humanos de empresa con el propósito de alcanzar las metas tanto de la organización como las metas personales. Dentro de los pasos que se consideran en esa investigación de recursos humanos tenemos
reconocer el problema, qué problema hay, ¿no? De toda investigación tenemos un problema, identificamos sus causas, por eso decimos, lo reconocemos, el problema, o lo denominamos el problema, planteamos el problema, seleccionamos el método de investigación, cómo lo vamos a investigar, cómo vamos a saber por qué tiene sus causas. Será de repente con un diagrama de Pareto, será con una espina de pescado, con un árbol de problemas, ¿no? Y luego seleccionamos y empleamos las herramientas de investigación como a las que yo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, lo que yo acabo de mencionar es lo que denominamos herramientas de investigación. Entonces, los pasos: reconocemos el problema o identificamos el problema, como ustedes quieran llamar. Tenemos el planteamiento del problema, la selección del método de investigación y la selección del empleo de las herramientas de investigación. ¿Qué otra cosa tenemos? Interpretamos los resultados, por qué se origina el problema, tomamos la decisión e implementamos las acciones, y ya hemos dicho que no se concluye una toma de decisiones si es que no se ha implementado la acción, y luego evaluamos las acciones ejecutadas. ¿Por qué evaluamos las acciones ejecutadas? Y esto creo que ya lo hemos dicho, para ver si la decisión que nosotros hemos tomado es una decisión que es beneficiosa, que es real, que es la que debería haberse tomado. ¿Alguna pregunta a esta última etapa, fase o subproceso de la administración de recursos humanos denominado investigación? ¿Alguna pregunta? No. Todo claro, doctor. Ya. Entonces queda claro que la investigación no solamente para decir si tenemos el número suficiente de personas, si las personas que están ocupando los puestos de trabajo están bien, no solamente para eso. Investigamos si los empleados están motivados o no están motivados. Si no están motivados, ¿cuál sería la causa de desmotivación que tienen? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? Que eso nosotros podíamos también plasmarlo en un plan de administración de recursos humanos. Vemos sobre qué enfermedades pueden adquirir en el trabajo o cuáles son los riesgos que pueden tener, que pueden causarles algún tipo de problema. Ya que toco este tema, para que entiendan de riesgo que no es enfermedad ocupacional, les voy a mencionar el caso de una colega de un hospital X hace algunos años, una de la especialidad de radiología, médico radióloga, estaba tratando de levantar o de bajar la mesa del paciente para la toma de la radiografía, y prácticamente saltó digamos, el manubrio, lo que estaba manipulando la mesa, le cayó en la pierna y le fracturó el fémur. Entonces creo que es un ejemplo claro para decirles que es una enfermedad ocupacional. Esto no puede ser una enfermedad ocupacional, ¿no? Pero es un riesgo, ¿no?, en el trabajo. La enfermedad ocupacional sería, ¿qué cosa? Que de repente tiene mucho tiempo expuesta a la radiación, ¿sí? Y ya decíamos que otra cosa podemos investigar en el trabajo. Podemos investigar, ya hemos hecho, las necesidades, lo que no estén de acuerdo con las compensaciones. Podemos investigar las necesidades de capacitación o desarrollo que tiene esa empresa para con las personas que trabajan en ella. Entonces, con eso yo creo que estamos terminando todas las fases, etapas o subprocesos de la administración de recursos humanos. Y luego tenemos este nombrecito, Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud, que se aprobó mediante la resolución 554-2010 del Ministerio de Salud. Y vamos a ver en qué consiste esto, ¿sí? Este es un documento, si bien es cierto, como ustedes lo van a ver, vamos a leer primero la definición para después explicarles.
hasta el 2011, perdón, 2010 que se aprueba, no existía, digamos, este manual de clasificación de cargos que tiene que ver con los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces vemos. ¿Cuál es la definición que está en el mismo manual? Dice, el manual de clasificación de cargos es un documento técnico normativo que establece la descripción de los cargos que requiere el Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados, las direcciones regionales de salud para el cumplimiento de las funciones asignadas en el marco de los actuales procesos de reforma y descentralización del Estado. Entonces, pero yo acá les tendría que decir, si bien es cierto que dice que es para el Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados, sus direcciones regionales, o sea, todo lo que es Ministerio de Salud, también este clasificador de cargos sirve de referencia para la parte de salud, para la parte de Fuerzas Armadas y como documento de referencia, ¿no? Y más para lo privado. Entonces, dice, establece la descripción de los cargos del Ministerio de Salud. La ficha utilizada para describir los cargos contiene la identificación del cargo, la codificación, el objetivo del cargo, las funciones principales identificadas en la base y análisis de procesos organizacionales, las funciones, así como los requisitos mínimos que debe reunir el personal para ocupar el cargo en términos de estudios, experiencia y habilidades especiales. Entonces, regresamos un poquito para entender esto. Es la descripción de cargos que contiene la identificación. Médico general. Estoy identificando. Médico general. Código 003, un ejemplo. Objetivo del cargo. Diagnóstico y atención de pacientes con patologías de baja complejidad. Las funciones principales. ¿Qué es lo que va a hacer? No voy a mencionar, después vamos a ver el ejemplo. Identificación del análisis de los procesos de la organización y funciones. Requisitos mínimos que debe reunir el personal para ocupar el cargo. Médico, persona con título de médico cirujano. Que ha hecho su serum, ¿sí? Tiene su constancia de serum, que ha trabajado durante un año en puestos similares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esos requisitos mínimos que debe reunir el personal. A eso podríamos agregar lo que tiene conocimiento, por lo menos entiende el idioma inglés, tiene conocimiento de los principales programas de Excel, PowerPoint, Word. ¿Sí? Por eso dice, para ocupar el cargo en términos de estudio, experiencia y habilidades especiales. No sé si hasta ahí entendemos en qué consiste el manual de clasificación de cargos y qué cosa es lo que contiene cada uno de los cargos. No sé si se entiende. No sé si me estás diciendo, Nadia, que no se entiende. ¿Nadia? No, Nadia. por eso le escribí hace rato cuando preguntó si había preguntas, le dije que no. Ya, perdón. Ahorita lo del manual sí se entiende. Ya, entonces sí se entiende. Pasamos. Y acá les voy a poner un ejemplo. Estas son las funciones principales, no lo he copiado todo. Acá tienen, si ustedes ponen en el Google clasificador de cargos, entonces van a encontrar, está especificado desde el cargo de ministro, todos los cargos, no solamente de médicos, sino de todas las profesiones, y también de personal administrativo de salud, ¿no? Y acá yo les traigo un ejemplo del médico general. Dice, funciones principales. ¿Qué va a hacer? Efectuar atención médica a pacientes de acuerdo con las guías de atención establecidas. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos médicos. Realizar la evaluación y atención de pacientes
a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas sencillas, programadas o de emergencia. Coordinar el tratamiento y atención integral de salud del paciente. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas y guías de atención aprobados. Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros exámenes de ayuda al diagnóstico. Participar en campañas de medicina preventiva y educación para la salud. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimientos, de funciones y otros que se encuentren establecidos en las normas vigentes. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud de los mismos. Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes en el campo de su competencia. Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación programadas por el establecimiento debidamente autorizados. Otra, cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes. Entonces, ustedes ven, esas serían todas las funciones que tendría que tener, digamos, este profesional médico para trabajar en un primer nivel. Entonces, ya tenemos todas las funciones y esas funciones como que les va a servir también a ustedes cuando comiencen a trabajar, ¿no? Y eso lo tienen en el clasificador de cargos, por eso se los he traído. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para ocupar ese puesto? Título profesional universitario de médico cirujano o de médico con la especialidad de medicina familiar. Haber concluido el Perú. Alguna experiencia desempeñando funciones similares, habilitación profesional, capacidad analítica y organizativa, capacidad para trabajar en equipo, ética y valores, solidaridad y honradez. Entonces, esos son los requisitos mínimos que se requiere para ocupar un puesto de un médico nivel 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Todo está bien, todo está claro. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que se quedó de la semana pasada en relación a lo que es la parte de gestión o gerencia de recursos humanos, ¿sí?